Moisés, el hombre que partió el mar, se enfrentó a Dios cara a cara y guió a una nación entera hacia la libertad. Pero, ¿sabías que tuvo un hijo que desapareció misteriosamente de la Biblia? Sin respuestas, sin seguimiento, nada. ¿Por qué? ¿Qué le sucedió? ¿Y por qué nadie habla de ello? Hoy nos sumergimos en la historia del hijo de Moisés. Lo que sabemos, lo que ignoramos y la verdad que probablemente nunca has escuchado en la iglesia. Y créeme, al final de este video no verás la historia del Éxodo de la misma manera. No se trata solo de un pariente olvidado en una vieja historia polvorienta. Es el hijo de una de las figuras más importantes de toda la Biblia, que se desvanece de la narrativa como si nunca hubiera existido. La Biblia nos da los nombres de los hijos de Moisés, Gersom y Eleazar, pero después de unos pocos versículos, silencio. No eran simples personajes secundarios, eran sus hijos. Uno esperaría más. Quiero decir, Moisés es central en la historia de la liberación de Israel. Aparece en Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Su nombre está en todas partes, sus milagros, su liderazgo, sus leyes, pero ¿sus propios hijos? Es como si se desvanecieran en el aire. ¿Por qué las escrituras se quedarían en silencio sobre algo tan personal e importante, y aún más confuso? Mientras que otras figuras como Abraham, Jacob e incluso David tuvieron historias complejas pero detalladas sobre sus familias, los hijos de Moisés reciben casi ningún desarrollo, ni siquiera una nota al pie. ¿Qué está pasando aquí? ¿Quiénes eran los hijos de Moisés? Según Éxodo 2:22, Moisés nombra a su primer hijo Gersom, un nombre que tiene un profundo significado, más allá de una simple etiqueta. Es un reflejo de su identidad en un mundo ajeno. Extranjero me he hecho en tierra extraña, dice Moisés. Y esa frase nos da una ventana a su corazón, al peso de estar desplazado, desarraigado y exiliado, no solo geográficamente, sino espiritual y emocionalmente. Cuando nació Gersom, Moisés ya no era el príncipe de Egipto, ni aún el líder de Israel. Era un pastor fugitivo en Madián, lejos del palacio del faraón y lejos de los esclavos hebreos que había dejado atrás. Su vida estaba entre mundos. Criado en la realeza egipcia, pero nacido hebreo. Instruido en sabiduría, pero exiliado en el desierto y ahora esposo de una mujer madianita llamada Séfora, hija de Jetro, sacerdote de Madián. Gersom nació en ese espacio intermedio entre el destino y la demora. Entre el llamado y la confusión, el hecho de que Moisés eligiera nombrar a su hijo con tal peso emocional y simbólico nos dice algo crucial. Su mundo interior estaba marcado por el desplazamiento, por la añoranza y por la tensión de estar en un lugar al que no pertenecía del todo. Nombrar a un hijo extranjero no es solo geografía, es una declaración sobre cómo se sentía Moisés en su propia piel, en su historia y en el extraño lugar donde Dios le había permitido aterrizar. Y ese hijo, Gersom, sería un recordatorio viviente para Moisés del viaje en el que se encontraba, uno que aún no había llegado a su fin. Gersom nació antes de que Moisés viera la zarza ardiente, antes de que Dios lo comisionara para presentarse ante el faraón, y antes de que el mar rojo se partiera. Nació en los años de silencio, la estación oculta de la vida de Moisés. Luego, años más tarde, se nos presenta brevemente a un segundo hijo, Eleazar, en Éxodo 18:4. Su nombre significa «Mi Dios es ayuda», y la razón del nombre es poderosa. Porque el Dios de mi padre fue mi ayuda y me libró de la espada de Faraón. Noten el contraste entre los nombres. Gersom refleja la lucha personal de Moisés, su exilio, su condición de extranjero, su sentido de aislamiento. Eleazar, por otro lado, es un nombre de liberación, de ayuda divina, de la intervención de Dios. Así que aquí tenemos dos hijos y sus nombres forman una línea de tiempo del viaje emocional y espiritual de Moisés. Uno marca su exilio, el otro su rescate. Es como si sus nombres flanquearan el arca de la transformación de Moisés, de hombre que huye al líder elegido. Pero lo extraño y profundamente conmovedor es que después de estas breves menciones, ambos hijos desaparecen esencialmente de la narrativa bíblica. Gersom y Eleazar no acompañan a Moisés en las plagas contra Egipto. No forman parte de la confrontación con el faraón. No cruzan el mar rojo partido y no están en el Sinaí cuando se dan los mandamientos.
De hecho, la próxima vez que oímos de ellos es cuando Jetro, el suegro de Moisés, trae a Séfora y a los niños a visitar a Moisés en el desierto en Éxodo 18. Ese pasaje abre otro misterio. En algún momento Moisés envió a su esposa e hijos de vuelta a Madián. La Biblia no dice cuándo ni por qué. Todo lo que sabemos es que Jetro se llevó a Séfora, la esposa de Moisés, después de que él la hubiera enviado lejos, junto con Gersom y Eleazar, y los llevó a visitar a Moisés en el desierto, donde estaba acampado cerca del monte de Dios. Piensen en eso. Moisés había sido llamado por Dios, lideraba una nación realizando milagros y sin embargo en algún momento se había separado de su familia. Esa visita en Éxodo 18 es cordial, quizás incluso alegre. Jetro le da consejos de liderazgo a Moisés. Moisés testifica de la grandeza de Dios. Pero después de eso, Séfora y los niños vuelven a desaparecer. Ninguna mención en Números, ninguna mención en Levítico, ninguna participación en las batallas, las rebeliones, las peregrinaciones. Es como si hubieran existido al margen de la historia, sin entrar nunca en su centro. Esto plantea varias preguntas profundas. ¿Por qué los hijos de Moisés fueron relegados a un segundo plano? ¿Fue una elección personal de Moisés? ¿Quiso Séfora criarlos en la cultura madianita, más cerca de sus raíces? ¿Hubo tensiones teológicas entre el trasfondo madianita de Séfora y el llamado del pacto de Israel? ¿Fue el incidente en Éxodo 4, 24 al 26, el momento en que Dios buscó matar a Moisés por no circuncidar a su hijo, un punto de inflexión en la dinámica familiar de Moisés? Esa escena extraña y escalofriante donde Séfora circuncida rápidamente a su hijo para salvar la vida de Moisés y lo llama novio de sangre, se siente más que un simple acto de obediencia, se lee como una crisis. Sugiere que algo había sido descuidado en la vida personal de Moisés, incluso mientras se preparaba para un llamado nacional. Quizás Séfora estaba enojada, quizás Moisés tenía miedo, quizás la familia se fracturó bajo el peso del llamado que él llevaba. Eso no es difícil de imaginar, porque incluso hoy en día, muchos que lideran en la fe luchan por equilibrar el llamado con la familia. El silencio alrededor de Gersom y Eleazar se siente menos como una laguna en la narración, y más como un comentario silencioso sobre la realidad del ministerio, la misión y los límites humanos. ¿Podría ser que en toda la gloria del liderazgo de Moisés también hubo una profunda pérdida personal? ¿Podría ser que la obediencia a Dios vino con un costo que Moisés cargó en silencio? El costo de perder años con sus hijos o de no criarlos verdaderamente de la manera que él hubiera deseado. Y aquí es donde las cosas se vuelven aún más impactantes. Moisés, la figura más importante del Antiguo Testamento después de Abraham, no transmite su manto a sus hijos. Cuando Dios busca al sucesor de Moisés, elige a Josué, un joven de la tribu de Efraín, no emparentado con Moisés por sangre. Josué se convierte en el nuevo líder de Israel. Él es quien lleva al pueblo a la tierra prometida, no Gersom, no Eleazar. ¿Por qué? La Biblia no da una respuesta explícita, pero la ausencia habla mucho. Quizás Gersom y Eleazar eligieron no seguir. Quizás su crianza en Madián los distanció de los israelitas. Sí. Quizás Dios, en su voluntad soberana, eligió a alguien ajeno a la familia para continuar la misión, tal como lo había hecho a menudo antes, eligiendo a Jacob sobre Esaú, a José sobre sus hermanos, a David sobre sus hermanos mayores. O quizás Dios estaba mostrando algo más, que el legado en el reino de Dios no se trata de biología, sino de obediencia, que la herencia espiritual no se trata del orden de nacimiento, sino de la disposición, y tal vez Moisés mismo lo sabía. Tal vez por eso nunca insistió en que sus hijos asumieran el manto. Tal vez entendió que su historia nunca fue realmente sobre él. Se trataba del Dios que llama, del Dios que libera y del Dios que elige a quien Él quiere. Aún así, hay algo profundamente humano en este silencio porque hace eco de las partes no expresadas de la vida de muchos líderes, las partes que no llegan a los momentos estelares, los hijos que se sienten abandonados, los matrimonios tensos por el ministerio. El llamado que te aleja de las personas que más amas. Los momentos en que la obediencia a Dios cuesta más de lo que pensabas. Gersom y Eleazar se convierten en símbolos de esa tensión. No villanos, no fracasados, sino recordatorios silenciosos de que incluso en las historias más grandiosas hay capítulos que quedan incompletos, preguntas sin respuesta y relaciones que nunca se restauran por completo, y tal vez por eso se conservaron sus nombres.
Quizás Dios dejó esas migas de pan para que hiciéramos las preguntas más profundas, para que viéramos el costo detrás del llamado, para que supiéramos que la fidelidad no siempre se ve como una familia perfecta o una resolución limpia. A menudo se parece al amor y la pérdida caminando lado a lado. Y aunque no sabemos qué pasó con Gersom y Eleazar, su breve aparición nos recuerda que Dios ve la historia completa, incluidas las partes que nosotros no. Su silencio no significa que no fueran importantes. Significa que su historia, como muchas de las nuestras, se plegó en algo más grande que ellos mismos, y quizás algún día, al otro lado de la eternidad, oiremos la historia completa, pero por ahora cargamos con la tensión, y confiamos en el Dios que escribe historias incluso en el silencio. Una familia silenciosa. A partir de este punto de la historia bíblica, es casi como si los hijos de Moisés, Gersom y Eleazar fueran silenciosamente borrados de la narrativa. No de manera violenta o trágica, sino gradual y silenciosamente, como una sombra que se desvanece al cambiar la luz a otra escena. Sabemos que existen, sabemos que nacieron, sabemos sus nombres y los significados detrás de ellos. Pero después de eso, las Escrituras centran su atención completamente en la misión divina de Moisés y en el drama del éxodo de Israel de Egipto. Mientras Moisés se enfrenta al faraón, se para ante zarzas ardientes, imparte juicios divinos y parte mares, sus hijos están ausentes. Mientras las plagas barren Egipto y cae fuego del cielo, ellos no están en ninguna parte. Mientras Moisés levanta su vara para partir el mar rojo y luego asciende al monte Sinaí para encontrarse con el Dios viviente, sus hijos no están a su lado, ni siquiera se les menciona. No hay palabra de Gersom o Eleazar de pie junto a su padre o presenciando la historia con él. No son parte de los milagros. No están listados entre los líderes. Y no son recordados en las genealogías de las grandes tribus. Y esa ausencia se convierte en su propia presencia, un silencio ensordecedor que habla mucho. Porque el silencio en la Biblia nunca es accidental. A menudo apunta a algo no resuelto, a algo roto, o algo intencionadamente velado. Y cuando profundizamos en ese silencio, nos encontramos mirando una de las escenas más misteriosas, inquietantes y raramente comentadas de toda la Biblia. Éxodo 4, 24 al 26. Es un pasaje corto, casi como una nota al pie encajada entre momentos monumentales. Pero lo que contiene es tan impactante como cualquier cosa en las Escrituras. Dice que mientras Moisés estaba de camino a Egipto, en el mismo camino de obediencia que Dios acababa de ordenarle seguir, el Señor lo encontró en el camino y trató de matarlo. Sí, matarlo. Es impactante. Un momento Dios llama a Moisés para liberar a su pueblo con señales y prodigios. Al siguiente momento, ese mismo Dios está a punto de abatirlo, sin advertencia, sin explicación, solo juicio. Lo único que lo detiene es un acto de obediencia repentina y desesperada, pero no por Moisés, sino por Séfora. Ella agarra un cuchillo de pedernal, circuncida a su hijo y toca los pies de Moisés con el prepucio ensangrentado, diciendo: «Novio de sangre eres para mí». Y así, Dios cede. Moisés vive. La misión continúa, pero algo cambia en ese momento. Algo en la atmósfera, algo en la familia. Porque esto no es solo sobre la circuncisión. Esto es sobre el pacto. La circuncisión para los hebreos no era solo un ritual religioso, era la marca física de pertenencia a la promesa de Dios, el sello de que un hijo varón formaba parte del linaje de Abraham y estaba bajo protección divina. Moisés había sido criado en el palacio del faraón, no en las tiendas de Israel. Así que tal vez se había desconectado de las costumbres de sus antepasados. Pero aún así, para cuando se encontró con Dios en la zarza ardiente, para cuando aceptó su llamado, sabía quién era. Se le habían recordado sus raíces hebreas, las había abrazado. Sin embargo, por alguna razón, no había circuncidado al menos a uno de sus hijos. La Biblia no nos dice si fue Gersom o Eleazar, pero en cualquier caso, la omisión fue lo suficientemente grave como para provocar una sentencia de muerte. Y surge la pregunta: ¿por qué no lo hizo? ¿Fue negligencia? ¿Fue desafío? ¿Fue desacuerdo? ¿Séfora, una mujer madianita, se opuso a la práctica? Hubo tensiones culturales entre ellos sobre cómo criar a sus hijos. ¿Cuánta tradición hebrea mantener? ¿Cuánta herencia madianita preservar? Y si Moisés vaciló, ¿qué dice eso sobre su lucha interna?
Quizás Moisés, atrapado entre dos mundos, también estaba atrapado entre dos convicciones, amando a su esposa y honrando sus costumbres, pero sabiendo en el fondo que el pacto de Dios requería obediencia. Tal vez evitó el conflicto, retrasó la decisión, la racionalizó, pero Dios no olvidó. Y mientras Moisés emprende su camino hacia su llamado, lo primero que hace Dios es confrontar la parte de él que aún no estaba alineada. Esa noche se convierte en un campo de batalla espiritual. La intervención de Séfora es rápida, brutal y cruda. Ella circuncida a su hijo y toca a Moisés con la sangre. Es una escena gráfica, casi violenta y sin embargo llena de amor desesperado. Algunos eruditos creen que Séfora estaba enojada, que sus palabras, "novio de sangre eres para mí", estaban llenas de resentimiento. El grito de una mujer obligada a un ritual con el que no entendía ni estaba de acuerdo. Otros piensan que fue un momento de despertar espiritual donde comprendió cuán serio era este pacto. De cualquier manera, el momento revela una profunda tensión, no solo entre Moisés y Dios, sino entre Moisés y Séfora. Esta no fue una escena familiar pacífica. Fue una crisis, vida o muerte. Y aunque Dios perdonó a Moisés, las consecuencias parecen persistir, porque justo después de este momento, no oímos nada de Séfora o los niños viajando con Moisés a Egipto. En cambio, en algún momento entre esta escena y los eventos del Éxodo, Moisés los despide. Se separa de ellos. Sabemos esto porque en Éxodo 18, Jetro, el padre de Séfora, trae a Séfora y a los niños a visitar a Moisés en el desierto. Es entonces cuando nos enteramos de que se han ido. Las escrituras dicen, y Jetro, el sacerdote de Madián, su suegro, oyó de todo lo que Dios había hecho por Moisés y por Israel su pueblo, que Jehová había sacado a Israel de Egipto. Y Jetro, suegro de Moisés, tomó a Séfora, mujer de Moisés, después que él la había enviado de vuelta, juntamente con sus 2 hijos. Y vinieron a Moisés en el desierto, al monte de Dios, donde estaba acampado. Enviada de vuelta. Esa frase pesa mucho. Moisés no solo los dejó atrás, los envió de vuelta. Y el texto no dice si fue por su seguridad, por su comodidad, o debido a conflictos no resueltos. Quizás Moisés sabía que Egipto sería peligroso. Quizás pensó que era mejor protegerlos de la ira del faraón. Pero quizás la brecha entre ellos se había vuelto demasiado grande. Quizás los eventos de esa noche dejaron una herida que nunca sanó por completo. Quizás Moisés se sintió descalificado como padre. O quizás Séfora se sintió traicionada. Cualquiera que sea la razón, el resultado es el mismo. Durante el capítulo más crítico de la historia de Israel, Moisés está solo. Su esposa no está allí para presenciar las plagas ni para apoyarlo a través de la reacción de la furia del faraón. Sus hijos no están allí cuando levanta su vara sobre el Mar Rojo o cuando cae el maná del cielo. No oyen el trueno del Sinaí ni están de pie junto a su padre cuando recibe los mandamientos. Y no están allí cuando Dios da instrucciones sobre el liderazgo, la herencia y los roles tribales. Están ausentes del momento nacional, invisibles en el despertar espiritual de una nación. Y esa ausencia se siente más que circunstancial. Se siente emocional. Moisés se convierte en muchos sentidos en el ejemplo supremo del costo del liderazgo. Conduce a un pueblo fuera de la esclavitud, pero pierde la conexión con su propia casa. Se convierte en el mediador entre Dios e Israel, pero sus propios hijos permanecen en los márgenes. Y a diferencia de Abraham, que envía a Isaac a la montaña y lo recupera, o Jacob, que lucha con Dios y se reúne con José, Moisés nunca tiene esa redención familiar. Sus hijos nunca alcanzan la prominencia, no heredan el manto, no asumen el liderazgo. En cambio, Dios elige a Josué, un joven de la tribu de Efraín, no emparentado por sangre, pero fiel en espíritu. Y cuando Moisés muere, es Josué quien lleva al pueblo adelante, no Gersom o Eleazar. Esa transición es reveladora. En las culturas antiguas, especialmente la hebrea, el legado fluía a través de las líneas de sangre. Los padres transmitían su autoridad a los hijos. Los sacerdotes criaban familias sacerdotales. Los reyes construían dinastías. Sin embargo, en el caso de Moisés, el legado pasa a alguien ajeno a la familia. No es un accidente, es un patrón que hemos visto antes. Dios eligiendo a Isaac sobre Ismael, a Jacob sobre Esaú, a José sobre Rubén, a David sobre Eliab. Dios evita constantemente lo esperado en favor de los llamados, y eso nos dice algo profundo. La obra de Dios no está limitada por las líneas de sangre humanas.
Él no necesita familias perfectas, usa corazones disponibles. Aún así, para Moisés, el costo personal debió de ser profundo. Imagina liberar a toda una nación de la esclavitud mientras tu propia familia está distante. Imagina estar en la gloria de la presencia de Dios mientras te preguntas si tus hijos conocen al mismo Dios. Imagina ser recordado durante milenios como un profeta, un líder, un siervo del Señor, mientras tus hijos son recordados como un signo de interrogación, Gersom, Eleazar. Nombres registrados en los rollos sagrados, pero sin hechos registrados, sin legados, sin impacto resonante, solo silencio. Y ese silencio nos deja con preguntas inquietantes. ¿Qué pensaban de su padre? ¿Lo admiraban, lo resentían, seguían a Yahvé o regresaban a las creencias madianitas? ¿Crió Séfora a los niños con amor por el Dios de Israel? ¿O el dolor de la separación de Moisés endureció su corazón? ¿Anhelaban ser parte de la historia o se sentían más seguros al margen? No lo sabemos. La Biblia no lo dice. Y quizás ese sea el punto. Porque el silencio nos obliga a reflexionar sobre nuestras propias historias, sobre la tensión entre el llamado público y el costo privado, sobre los sacrificios hechos en la búsqueda de la obediencia, sobre las partes de nuestras vidas que permanecen sin resolver, sin escribir y desconocidas. La historia de Moisés está llena de gloria, pero también de lagunas. Y Gersom y Eleazar son parte de esa laguna. Una familia silenciosa detrás de una misión ruidosa, un dolor silencioso detrás de una voz profética. Su ausencia no disminuye la fidelidad de Moisés, resalta su humanidad, y nos recuerda que incluso las vidas más ungidas están marcadas por preguntas sin respuesta, relaciones tensas y profundo dolor personal. Al final, la historia de los hijos de Moisés no es solo sobre lo que sucedió. Es sobre lo que no sucedió. Es sobre el silencio que sigue a la obediencia, la soledad que a veces acompaña al liderazgo, y la realidad de que el llamado de Dios puede remodelar no solo naciones, sino familias. Y aunque quizás nunca sepamos exactamente qué pasó con Gersom y Eleazar, su silencio nos invita a escuchar más atentamente el nuestro. El factor madianita. Cuando miramos más profundamente en la vida de Moisés, no podemos ignorar a la mujer que estuvo a su lado durante una temporada crítica, pero en gran parte oculta de su vida, Séfora. Y para entender su importancia en el viaje de Moisés, tenemos que entender no solo quién era, sino de dónde venía, qué significaba su linaje y cómo su trasfondo pudo haber chocado o armonizado con el llamado que Moisés llevaba. Séfora no era israelita, era madianita, hija de un hombre llamado Jetro, que era sacerdote de Madián. Eso podría sonar como una nota al pie de página menor, pero en realidad es un detalle enorme porque nos dice que Moisés, el futuro líder de Israel, se casó con personas que tenían un conjunto diferente de costumbres, herencia espiritual y prácticas religiosas. Los madianitas no eran extraños al legado de Abraham. De hecho, eran parientes lejanos de los israelitas, descendientes de Abraham a través de Ketura, una mujer con la que se casó después de la muerte de Sara. Pero esa conexión distante no implicaba una fe compartida. A lo largo de las generaciones, los madianitas se habían desviado del camino de Yahvé, desarrollando sus propios sistemas religiosos, costumbres y estructuras de liderazgo. Jetro mismo, aunque llamado sacerdote, no era necesariamente un sacerdote de Yahvé de la manera en que los israelitas lo habrían entendido. Así que cuando Moisés huyó de Egipto después de matar al egipcio y encontró refugio en Madián, no fue solo un cambio de lugar. Fue un cambio cultural. Y cuando se casó con Séfora, no fue solo la unión de dos individuos, fue la fusión de dos mundos muy diferentes. Ahí es donde el factor madianita se vuelve tan importante, porque Moisés, aunque hebreo de nacimiento, había sido criado en un palacio egipcio. Fue educado en sistemas egipcios, vestía ropas egipcias y vivía en el confort egipcio. Cuando huyó a Madián, comenzó una vida completamente nueva, una en la que no era un príncipe, sino un pastor. Y fue en ese contexto que conoció a Séfora. Ella probablemente le introdujo en las costumbres de Madián. Quizás le enseñó sus caminos y se convirtió en la compañera con la que construyó una vida doméstica tranquila. Pero todo cambió en el momento en que Dios llamó a Moisés en la zarza ardiente. Ese encuentro divino no solo reavivó el sentido de identidad de Moisés, sino que lo devolvió a la narrativa del destino de Israel. Y ese cambio, el punto de inflexión de pastor escondido a profeta de liberación, habría ejercido una presión inmensa sobre su matrimonio y familia. Séfora se había casado con un hombre que cuidaba ovejas y vivía al ritmo madianita.
Pero de repente, ese hombre ahora tenía una misión de un Dios que ella quizás no seguía del todo y se dirigía a una tierra que no llamaba hogar, para liderar a un pueblo del que no había nacido, hacia una promesa en la que no había sido criada para creer. Eso es mucho que procesar para cualquier matrimonio, y aunque no se nos cuentan los detalles íntimos de sus conversaciones, vemos los efectos en cascada en la historia porque después del dramático momento en Éxodo 4, donde Dios casi mata a Moisés por no circuncidar a su hijo, obtenemos un cambio en la narrativa. Ese evento, perturbador y confuso como es, puede revelar cuánta tensión ya se estaba gestando bajo la superficie. La circuncisión no era un pequeño detalle. Era la señal del pacto, la marca física de que una persona pertenecía al pueblo escogido de Dios. Que Moisés descuidara ese deber, especialmente sabiendo la importancia de la obediencia al pacto, plantea algunas serias preguntas. Y el hecho de que fuera Séfora quien realizara el acto presa del pánico, agarrando un cuchillo de pedernal y circuncidando a su hijo, sugiere que la responsabilidad se había retrasado o incluso evitado durante algún tiempo. ¿Se resistió a la idea? No estaba familiarizada con el ritual, pensó que era innecesario o incluso bárbaro, y dudó Moisés por deferencia a ella. Estas preguntas importan porque apuntan a una posibilidad más profunda de que Moisés y Séfora estuvieran tratando de criar a su familia mientras se mantenían entre dos fundamentos espirituales muy diferentes. Y cuando la presión se intensificó, cuando la misión de Dios chocó con los ritmos de la vida familiar madianita, hubo conflicto. Quizás por eso, después de ese extraño y aterrador encuentro con Dios, Moisés envió a Séfora y a los niños. La Biblia no da la razón exacta, pero Éxodo 18 nos dice claramente que no estaban con él durante el éxodo. Yetro los trae de vuelta más tarde, reuniéndolos brevemente en el desierto, pero el hecho de que Moisés la hubiera enviado sugiere una separación deliberada. Quizás fue para protegerlos del caos de Egipto. Quizás fue para protegerlos de la ira del faraón. O quizás la fractura emocional y espiritual que salió a la luz durante ese momento de circuncisión nunca sanó realmente. Quizás Moisés necesitaba concentrarse en su llamado y Séfora no se sentía en casa dentro de esa misión. Quizás había amor entre ellos, pero ya no alineación. También es importante recordar que Madián no era solo un lugar cualquiera, era un símbolo de otra identidad, otro sistema, otra estructura espiritual. Y al enviar a Séfora y a los niños de regreso a Madián, Moisés pudo haber estado eligiendo entre dos fuerzas en competencia, la familia que había construido en el desierto y la nación que estaba llamado a liderar fuera de la esclavitud. Esa no es una decisión ligera, es desgarradora. Y cuando Yetro llega más tarde en la historia, trayendo a Séfora, Gersón y Eleazar a Moisés, no obtenemos una escena de profunda reunión o reconexión emocional. En cambio, el enfoque se centra en el consejo de liderazgo de Yetro, sus observaciones de la carga de trabajo de Moisés y su sugerencia de delegar autoridad. Séfora y los niños son mencionados, pero no destacados. Vienen y se van, y luego silencio. Se desvanecen de las páginas de las Escrituras. No hay registro de que se unieran a los israelitas en su viaje, ninguna mención de que recibieran tierras o bendiciones, ningún legado de liderazgo espiritual, ningún rastro en el linaje de sacerdotes o profetas o reyes. Son, en efecto, ignorados por el texto, y ese silencio es más fuerte cuando consideras el peso de su posible papel. Moisés no era un líder cualquiera. Fue a través de él que Dios entregó a toda una nación, dio su ley, reveló su presencia y construyó su comunidad del pacto. Sin embargo, los hijos de ese hombre, Gersón y Eleazar, no se encuentran en el avance de esa historia. Es difícil no preguntarse si el factor madianita jugó un papel. Quizás crecer en Madián moldeó a los niños de manera diferente. Quizás su cosmovisión, sus lealtades culturales y su sentido de identidad estaban más ligados a la herencia de su madre que a la misión de su padre. Tal vez no rechazaron a Dios de Moisés directamente, sino que simplemente se sintieron desconectados de la comunidad que él estaba formando. O tal vez fueron criados para respetar a Yahvé, pero no para servir en la capacidad requerida para el liderazgo. No lo sabemos. Y sin embargo, esa ambigüedad deja una lección poderosa. Las elecciones que hacemos sobre a quién nos casamos, cómo construimos nuestras familias y con qué valores criamos a nuestros hijos, repercuten en el legado que dejamos. Moisés no se equivocó al casarse con Séfora. Dios nunca lo condenó por ello. De hecho, Yetro es retratado como un hombre sabio y honorable, pero la unión aún vino con complejidades culturales.
La mezcla de dos caminos espirituales siempre exige claridad, unidad e intencionalidad. Sin eso, la confusión puede crecer. Y tal vez, solo tal vez, eso es parte de lo que sucedió en el hogar de Moisés. Séfora era leal, valiente y de mente rápida. Salvó la vida de Moisés. Dio a luz a sus hijos. Estuvo a su lado durante sus años de exilio. Pero cuando la misión de liberación llamó a Moisés adelante, Séfora no pudo o no quiso ir con él. Ya sea por elección o por circunstancia, ella y sus hijos permanecieron en los márgenes de la historia. Y mientras Moisés se convirtió en la voz de Dios para una nación, su propia familia se convirtió en un signo de interrogación. Un grupo recordado más por su ausencia que por su participación. Y eso es lo que hace que el factor madianita sea tan significativo. No se trata solo de etnia u origen. Se trata del peso de la alineación espiritual, el costo de la visión dividida y el impacto silencioso que los antecedentes y las creencias pueden tener en el destino de una familia. Séfora no era malvada. Los madianitas no eran enemigos en ese momento, pero las diferencias entre ellos e Israel eran lo suficientemente profundas como para que incluso en las relaciones más cercanas, como el matrimonio y la paternidad, esas grietas comenzaran a mostrarse. La Biblia no condena a Séfora, no reprende a Moisés por casarse con ella, pero sí nos muestra en el silencio que sigue a su última aparición, que no todos los que comienzan con nosotros caminan todo el camino con nosotros, y a veces la mayor división no está en la geografía. Está en la cosmovisión, en la creencia, en el propósito. Séfora y los hijos de Moisés siguen siendo un hilo fascinante y doloroso en una de las historias más grandes jamás contadas. Su silenciosa salida de la narrativa nos recuerda que incluso en las misiones más sagradas hay complejidades humanas, tensiones culturales, desacuerdos tácitos y decisiones no resueltas que dan forma a lo que se desarrolla. Y en el caso de la familia de Moisés, esas complejidades nos dejan más preguntas que respuestas. Pero eso también es parte de la belleza de las Escrituras. No sanitiza a sus héroes. Nos muestra personas reales con luchas reales, divisiones reales y costos reales. Y tal vez el factor madianita está ahí no para acusar, sino para enseñar, para mostrarnos la importancia de la unidad, la fragilidad del legado y el profundo impacto de las decisiones que tomamos cuando nadie está mirando. ¿Por qué quedaría excluida la familia de Moisés? Aquí es donde la historia da un giro profundamente personal e inesperadamente aleccionador. Porque en una cultura donde el legado, el linaje y la herencia lo eran todo, Moisés, el hombre que sacó a una nación de la esclavitud, que se enfrentó cara a cara con Dios, que sostuvo las tablillas de los 10 mandamientos con manos temblorosas y recibió instrucción divina en el trueno del monte Sinaí. No dejó un legado visible a través de sus propios hijos. Ese no es un detalle menor. En el antiguo Israel, las líneas familiares no eran solo biológicas, eran destino. Roles, derechos, responsabilidades y posiciones espirituales enteras se transmitían de padre a hijo con precisión y propósito. El sacerdocio, por ejemplo, provino de Aarón, el hermano de Moisés. No una vez, sino continuamente, generación tras generación. Dios estableció un sistema en el que los descendientes de Aarón servirían como sacerdotes, asumiendo el deber sagrado de ofrecer sacrificios, enseñar la ley y representar al pueblo ante Dios. La realeza fue aún más pronunciada. David, el pastorcillo convertido en rey guerrero, recibió la promesa de un trono que nunca terminaría. Sus hijos y los hijos de sus hijos, después de ellos, fueron apartados para gobernar sobre Israel. Y aunque el reino se dividió y sufrió el exilio, la línea davídica siguió siendo un hilo de promesa, incluso apuntando hacia el Mesías mismo. Luego estaban los profetas, hombres como Samuel, Elías e Isaías, muchos de los cuales fueron llamados individualmente. Pero aún así sus historias estaban empapadas de herencia, de identidad, de un sentido de sucesión profética. En ese mundo tu familia importaba, tu linaje te daba un lugar, el nombre de tu padre te daba peso. Es por eso que fue tan extraño y triste que Moisés, de todas las personas, no transmitiera su manto de liderazgo a sus hijos, ni a Gersón ni a Eleazar. En cambio, la antorcha fue entregada a Josué, que no tenía parentesco de sangre, sin lazos familiares con Moisés. Y eso solo nos dice algo enorme, algo profundamente significativo, y algo que abre una ventana tanto al propósito divino como al dolor humano. Porque si alguien tenía derecho a esperar que sus hijos continuaran su legado, era Moisés. Fue llamado por Dios en el desierto.
empoderado con señales y prodigios, confiado para desafiar al faraón y ungido para liderar a más de 1 millón de israelitas a través del desierto durante 40 años. Recibió la ley directamente de Dios, medió el pacto. Estableció los fundamentos de la adoración, la justicia y la identidad para una nación recién nacida. Y sin embargo, al final de su vida, cuando estuvo en el monte Nebo y miró hacia la tierra prometida que él mismo nunca entraría, no estaba entregando las riendas a sus hijos, se las estaba entregando a Josué. ¿Por qué? Esa es la pregunta que exige ser respondida no solo como una curiosidad histórica, sino como una reflexión profundamente emocional y teológica. Porque esto no fue solo un movimiento político. No fue una elección al azar. Fue intencional. Dios mismo declaró a Josué el próximo líder. En Números 27, versículos 18 a 23, Dios le dice a Moisés: «Toma a Josué, hijo de Nun, hombre en quien está el espíritu de liderazgo, y pon tu mano sobre él». Y Moisés obedece. Pone públicamente las manos sobre Josué. Lo comisiona ante toda la asamblea y esencialmente transfiere la autoridad de liderazgo a alguien ajeno a su propia familia. Esto no es que Moisés sea marginado, esto es Moisés sometiéndose a una decisión divina. Pero aún así nos deja preguntándonos qué pasó con Gersón y Eleazar. ¿Eran reacios, no cualificados, indisponibles? ¿O fue algo más profundo, algo roto en la relación? Algo perdido en los años que pasaron separados, algo dañado en los primeros años de confusión y tensión cultural entre su herencia madianita y su identidad hebrea. No se nos dice directamente, pero el silencio es revelador. No hay relato de que Moisés los entrenara alguna vez en liderazgo. No hay escenas de ellos caminando a su lado a través del Mar Rojo. No hay registros de que estuvieran siendo preparados para tomar el relevo. Simplemente no están allí. Y esa ausencia nos invita a lidiar con verdades difíciles. Una posibilidad es que Gersón y Eleazar simplemente no quisieran el manto. Quizás fueron criados más madianitas que hebreos. Tal vez su tiempo en la casa de su abuelo Jetro les dejó una cosmovisión diferente, una que no se alineaba con las expectativas del pacto del Dios de Israel. O quizás la larga ausencia de su padre durante el viaje del Éxodo creó una brecha demasiado grande para sanar. Podrían haber admirado a Moisés, quizás incluso amarlo, pero no sintieron ninguna conexión con el pueblo que lideraba o la misión que llevaba. Otra posibilidad es que no estuvieran espiritualmente preparados. El papel de liderar a Israel no se trataba solo de gestión. Se trataba de sumisión a Dios, obediencia radical y la capacidad de soportar el peso de un pueblo quejumbroso, errante y terco a través de un desierto de incertidumbre. Requería coraje, humildad y el Espíritu de Dios. Y Josué, aunque no era hijo de Moisés, se había demostrado a sí mismo. Había estado en la tienda de reunión a la sombra del liderazgo de Moisés, aprendiendo, sirviendo, observando, obedeciendo. Se había enfrentado a la mayoría cuando los espías trajeron un mal informe diciendo: «Podemos tomar la tierra si Dios está con nosotros». Tenía fe, tenía visión, tenía fuego. Y quizás eso es lo que Dios estaba buscando, no un linaje, sino un corazón que reflejara la devoción de Moisés. Pero incluso si eso es cierto, no borra el lado humano de la historia. No cancela el dolor. Imagina ser Moisés, sabiendo que el Dios a quien sirves no eligió a tus hijos para continuar tu obra. Imagina las preguntas silenciosas que podrían haberte atormentado. ¿Hice lo suficiente? ¿Fallé como padre? ¿Prioricé la misión sobre mi hogar? Los años en Madián, las largas separaciones, los conflictos culturales crearon una cuña que nunca pude eliminar. No sabemos lo que sintió Moisés. La Biblia no nos deja entrar en esa parte de su corazón, pero sabemos que era humano. Y los humanos se afligen, luchan, cuestionan. Así que, aunque Moisés aceptara la elección de Josué por parte de Dios con obediencia, no es difícil imaginar que en el fondo podría haber habido dolor. Un dolor que nunca llegó al texto, pero que se cernía justo más allá de los bordes de la historia. Y tal vez, solo tal vez, Dios lo permitió de esa manera para enseñarnos algo poderoso. Que el éxito a los ojos de Dios no siempre se define por cómo resultan tus hijos o si tu legado continúa por tu sangre. A veces el éxito es simplemente terminar tu carrera, confiar en Dios con la próxima generación y saber que la historia es más grande que tu propia línea familiar. Moisés no falló, cumplió su papel, obedeció hasta el final. Y Josué, aunque no era su hijo, fue la siguiente persona adecuada. Llevó al pueblo a la tierra prometida, honró la memoria de Moisés, llevó la antorcha adelante.
Pero aún así, la ausencia de Gersón y Eleazar nos recuerda que el llamado no es hereditario, que la obediencia no se puede heredar como propiedad, que cada generación debe decir sí por sí misma. Los hijos de Moisés pueden haber nacido de un gran hombre, pero seguían siendo responsables de sus propias elecciones, y por razones que nunca sabremos por completo, eligieron o quizás fueron llevados a permanecer en las sombras. Su historia, o la falta de ella, nos invita a reflexionar profundamente sobre lo que significa dejar un legado. Nos recuerda que algunos legados son públicos, como los de Moisés, tallados en piedra, recordados a través de los siglos, pero algunos son silenciosos, sutiles, tejidos en el fondo de la historia. Quizás Gersón y Eleazar tuvieron vidas silenciosas de fe. Quizás sirvieron a Dios de maneras que el mundo no vio. O tal vez su ausencia es una advertencia de que la proximidad a la grandeza no garantiza la grandeza, que nacer en un hogar espiritual no te hace automáticamente espiritualmente fuerte. Tienes que hacerlo tuyo, tienes que vivirlo, y en ese sentido su silencio habla. Habla a los padres que sienten el dolor de ver a sus hijos seguir caminos diferentes. Habla a los líderes que se preguntan si sus vidas privadas están a la altura de su llamado público. Habla a los creyentes que necesitan saber que el plan de Dios no se limita a una familia, un linaje o una expectativa. Él elige a quien quiere, levanta líderes de lugares inesperados y a menudo pasa por alto lo obvio para cumplir un propósito mayor. Así que sí, es triste que los hijos de Moisés fueran dejados de lado. Es desgarrador en cierto modo, pero tal vez también es liberador, porque nos muestra que incluso los gigantes espirituales más grandes no tuvieron hogares perfectos, que incluso los siervos de Dios más fieles tuvieron historias familiares sin resolver, y que Dios, en su sabiduría, aún los usó poderosamente. Moisés no transmitió su manto a sus hijos, sino su corazón a Josué. Transmitió su obediencia a una nueva generación. Y al hacerlo, nos mostró que el legado tiene menos que ver con la sangre y más con la entrega. Tiene menos que ver con mantenerlo en la familia y más con entregarlo a Dios. Y al final, ese tipo de legado, uno construido sobre la obediencia, la humildad y la confianza, es el que verdaderamente perdura. ¿Fue este el plan de Dios? Antes de sacar conclusiones apresuradas sobre por qué los hijos de Moisés quedaron fuera del foco bíblico, antes de caer en la suposición de que su ausencia fue un castigo o un reflejo de un fracaso, necesitamos detenernos y hacer una pregunta más profunda. ¿Fue este el plan de Dios desde el principio? ¿Fue parte de un patrón más amplio tejido a lo largo de las Escrituras? ¿Un recordatorio de que los propósitos de Dios rara vez están ligados a lo que esperamos o asumimos? Porque si miramos el panorama completo de la narrativa bíblica, comenzamos a ver que Dios consistentemente se mueve de maneras que no se alinean con la jerarquía humana, las normas culturales o incluso la herencia biológica. Esta no es la primera vez que Dios pasa por alto el orden natural. De hecho, sucede repetidamente. Abel, aunque el menor, fue el cuyo sacrificio agradó a Dios, no Caín, el primogénito. Isaac fue elegido sobre Ismael, aunque Ismael era el primer hijo de Abraham. Jacob recibió la bendición sobre Esaú a pesar de nacer segundo y agarrar el talón de su hermano al salir. José, el 11º hijo, fue el que tuvo los sueños. Fue vendido como esclavo y finalmente salvó a todo Egipto y a su propia familia. David, el menor de 8 hermanos, un pastorcillo olvidado en el campo, fue elegido por Dios para ser rey, mientras que sus hermanos mayores, más fuertes y más cualificados, fueron pasados por alto. Una y otra vez, el mensaje es claro. Dios no elige basándose en la posición, la apariencia o el orden de nacimiento. Él elige basándose en el propósito, y solo Él define cuál es ese propósito. Así que tal vez, solo tal vez, la ausencia de Gersón y Eleazar del liderazgo de Israel no tuvo nada que ver con el fracaso. Tal vez no se debió a que Moisés fuera un padre descuidado o a que sus hijos se rebelaran. Tal vez fue simplemente que Dios, en su soberanía, tenía un plan diferente. Tal vez nos estaba mostrando algo que trasciende las líneas familiares y los lazos de sangre, que en su reino el llamado no se hereda, se designa. El legado no es automático, se asigna. Y la autoridad espiritual nunca se gana a través del estatus familiar, sino que se confía a aquellos dispuestos a soportar el peso de la obediencia. Esa no es una verdad fácil, especialmente en un mundo antiguo o moderno, donde la herencia importa profundamente. En la tradición israelita, la estirpe familiar constituía la identidad. La tribu definía la posición social. La tierra, la autoridad y la legitimidad emanaban de la figura paterna. Sin embargo, junto a Moisés presenciamos una ruptura.
sus hijos no heredan su rol. No se les menciona como jueces, guerreros, sacerdotes ni profetas. Tampoco siguen sus pasos. En su lugar, Josué, un joven de la tribu de Efraín, asume esa responsabilidad. Un hombre sin parentesco biológico con Moisés, sin lazos de sangre, pero con fe, valentía y la presencia divina. Esto convierte la historia en sorprendente y profundamente hermosa, pues implica que nadie está excluido de ser usado por Dios por sus orígenes, ni nadie tiene asegurado un lugar por su apellido. Gersón y Eliezer tuvieron acceso a la grandeza. Nacieron en el seno del líder espiritual más prominente del Antiguo Testamento. Pero eso no fue suficiente, porque el llamado no se relaciona con la cercanía al poder, sino con la alineación al propósito de Dios. Y el propósito no se fabrica, ni se hereda, ni se da por sentado. Debe ser descubierto y vivido paso a paso. Aún así, queda una pregunta persistente. ¿Qué sucedió realmente con los hijos de Moisés? Si no fue un castigo, si Dios no rechazó a la familia de Moisés, ¿por qué no se sabe más de ellos? ¿Por qué el relato se vuelve silencioso? ¿Mostraron desinterés? ¿Permanecieron en Madián? ¿Eligieron una vida más apacible, alejada del caos del desierto y el peso del liderazgo? ¿O sirvieron de maneras significativas pero no registradas? La Biblia no ofrece una respuesta definitiva. Y tal vez sea intencional, pues a veces el silencio en las Escrituras no es una laguna narrativa, sino un reflejo de la realidad de que los caminos de Dios son superiores a los nuestros, que Él escribe historias que no siempre leemos en su totalidad, que no todo llamado es público, no todo rol es visible y no todo legado es sonoro. Quizás Gersón y Eliezer vivieron vidas fieles en un segundo plano, amando a Dios en el anonimato. O tal vez lucharon con su identidad, divididos entre la herencia madianita y el destino hebreo, sin saber dónde pertenecían. Sea como fuere, su ausencia habla con tanta fuerza como su presencia lo hubiera hecho. Nos dice que Dios no está limitado por las expectativas humanas, que no busca perpetuar dinastías, sino cumplir destinos. Y que incluso los hijos de Moisés, un hombre que conversaba con Dios como amigo, no estaban exentos de la necesidad de decir su propio sí. No hay una transferencia automática de unción, ni un derecho de nacimiento que garantice influencia espiritual. Cada individuo debe elegir, y en esa elección, Dios responde. Así que no fue un castigo ni un rechazo. Fue una manifestación de la libertad divina, de un Dios que llama a pescadores a ser apóstoles, a pastores a ser reyes, a exiliados a ser profetas, y a un joven asistente llamado Josué a liderar una nación. Fue Dios mostrándonos que no necesita linaje para cumplir sus propósitos, sino corazones dispuestos. Y ese es un mensaje que resuena mucho más allá de los días del desierto, llegando hasta nuestras vidas hoy, recordándonos que no estamos limitados por nuestras familias, nuestro pasado o incluso nuestras plataformas, que Dios nos ve, nos conoce y puede llamarnos incluso si venimos de la oscuridad. Y a la inversa, nos recuerda que ni los hogares más espirituales, ni los padres más ungidos, ni los líderes más poderosos pueden forzar a sus hijos a seguir un llamado. Eso es algo entre ellos y Dios. Todo lo que podemos hacer es señalar el camino, modelar la conducta y confiar en el Señor con su trayectoria. Al final, quizás la historia de Gersón y Eliezer nunca se trató de lo que ellos no hicieron, sino de lo que Dios eligió hacer de manera diferente, de cómo levantó a un líder, no de la línea de Moisés, sino del corazón de la fe. Y esa verdad, por difícil y humillante que sea, también es liberadora porque nos dice que Dios tiene el control, no nosotros, que su plan no es un castigo sino un cuadro de gracia donde cualquiera puede ser llamado, cualquiera puede ser elegido, y nadie tiene un lugar garantizado al margen de la obediencia. Esa no es solo la historia de Moisés, es la de todos nosotros, Madián u oscuridad. La mayoría de los eruditos bíblicos y comentaristas coinciden en una teoría general. Tras el breve reencuentro mencionado en Éxodo 18, cuando Séfora y los niños fueron devueltos a Moisés por Jetro en el desierto, probablemente regresaron a Madián y vivieron vidas tranquilas y sin registrar, lejos del foco espiritual y el drama público que acompañaba a su padre. No es una suposición irrazonable. De hecho, parece encajar con el resto de lo que no vemos en las Escrituras.
No hay relato de Gersón o Eliezer uniéndose a la marcha hacia la tierra prometida, ni mención de que estuvieran junto a Josué y Caleb, ni rastro de sus voces en las batallas, rebeliones o renovaciones del pacto. Sus nombres nunca resurgen en las genealogías que más tarde definen las responsabilidades tribales, los deberes sacerdotales o la herencia nacional. No hay momentos heroicos, ni fracasos morales, ni arcos redentores, nada. No es que fueran deshonrados, simplemente estuvieron ausentes, silenciosos, olvidados por la narrativa, como si siempre estuvieran destinados a permanecer en los márgenes de la historia. Y aunque eso no suene trágico en un sentido literario, es profundamente emotivo cuando se ve a través del prisma de la vida humana real. Porque este no era cualquier padre liderando el éxodo. Era Moisés, el hombre que se paró ante la zarza ardiente, el hombre que extendió su vara y vio abrirse el mar, el hombre que subió al monte Sinaí y regresó con tablas de piedra grabadas por el propio dedo de Dios, el hombre que discutió con el Señor y obtuvo misericordia para una nación rebelde, el hombre que se encontró con Dios cara a cara y cuyo rostro brilló por ello. Si algún hombre en la historia tenía razones para esperar que sus hijos fueran recordados, era Moisés. Y sin embargo, los hijos de este hombre vieron la historia divina desarrollarse a distancia, posiblemente desde Madián, o quizás desde dentro del campamento israelita como figuras anónimas en segundo plano, pero en cualquier caso nunca emergieron de esa sombra. No es difícil imaginarlos, a Gersón y Eliezer, escuchando historias sobre su padre siendo usado por Dios de maneras milagrosas y, sin embargo, nunca siendo llamados a ocupar ese mismo espacio. Es incluso posible que llevaran el nombre de familia con tranquila dignidad, observando desde lejos cómo su padre se convertía en una leyenda mientras ellos permanecían anónimos. Y ese anonimato no es solo una laguna narrativa, es una emocional, porque nosotros, como lectores, sentimos que algo falta. Un hombre como Moisés, cuya vida entera estuvo marcada por la obediencia, el coraje y la transformación, parece alguien cuyo legado habría fluido naturalmente a través de sus propios hijos, pero no lo hizo. Y eso duele no solo para nosotros, sino que podemos imaginar que también para él. Porque sin importar cuán grande sea tu misión pública, siempre hay un mundo privado en el que vives. Siempre un anhelo personal de que tus hijos caminen contigo, comprendan tu corazón, transmitan tus valores. Y cuando eso no sucede, cuando se apartan, permanecen desinteresados o eligen un camino completamente diferente, es un dolor que no se cura con aplausos o aprobación divina, simplemente perdura. Quizás Moisés sintió eso. Quizás se paró en la montaña y miró a una nación naciendo, y aún así se preguntó dónde encajaban sus hijos en ese panorama. Quizás en la quietud de su tienda, después de los milagros y los encuentros, se preguntó si había hecho lo suficiente no por Israel, sino por Gersón y Eliezer. O quizás hizo las paces con ello, confiando en que el plan de Dios era diferente, que el silencio en torno a sus hijos no era un fracaso, sino una señal de que su historia no formaba parte del drama nacional, sino de algo más silencioso, más pequeño, menos visible, y que Dios aún podría estar en eso también. La tradición judía especula más tarde que quizás se convirtieron en ancianos o figuras respetadas entre los madianitas, posiblemente continuando el linaje sacerdotal de Jetro. Algunos incluso sugieren que Eliezer pudo haber tenido descendientes que influyeron silenciosamente en otros en regiones no registradas en las Escrituras, pero esas son solo especulaciones tejidas por pensadores posteriores que intentan llenar los vacíos dejados por la reserva de la Biblia. La verdad es que no lo sabemos, y quizás ese sea el punto, porque a veces la historia que Dios escribe no se trata de ser conocido, a veces se trata de ser fiel en la oscuridad. Eso puede ser difícil de aceptar para nosotros, especialmente en un mundo obsesionado con el legado, la fama y el impacto. Queremos que nuestras vidas importen, que nuestros nombres sean recordados, que nuestros hijos lo hagan mejor que nosotros, que lleven nuestros sueños más allá de donde nosotros lo hicimos. Y cuando eso no sucede, cuando nuestros hijos guardan silencio o sus vidas toman rumbos que nunca planeamos, puede sentirse como un fracaso, como si algo se hubiera roto en el camino. Pero la historia de los hijos de Moisés desafía esa noción. Nos recuerda que la definición de éxito de Dios no es la misma que la nuestra, que el impacto espiritual no siempre parece visibilidad, y que algunas historias simplemente están destinadas a ser silenciosas. Aún así, eso no borra el dolor emocional. Hay una soledad en la idea de que Gersón y Eliezer observaron desde la barrera mientras su padre se convertía en el instrumento de salvación para toda una nación.
Hay una tristeza tácita al imaginar a un padre cambiando el mundo mientras posiblemente pierde la conexión con sus hijos. Y para aquellos de nosotros que leemos hoy, padres, líderes, creyentes, eso cala hondo. Porque muchos de nosotros sabemos lo que se siente al ver a las personas que amamos alejarse de la historia que esperamos escribir con ellas, al pararnos en la brecha entre el llamado y la conexión, preguntándonos si alguna vez se alinearán. Es lo que hace que este silencio sea tan poderoso. No porque nos diga lo que sucedió, sino porque nos obliga a sentir lo que podría haber sido. Nos invita a sentarnos con la tensión, a lamentar la distancia y a aceptar que a veces incluso la obediencia fiel conduce a capítulos no resueltos. Para Moisés, la ausencia de sus hijos de la narrativa bíblica no fue una descalificación de su liderazgo. Siguió siendo el profeta más grande que Israel jamás conoció. Pero sí nos muestra que la grandeza espiritual no garantiza la plenitud relacional, que incluso los líderes más ungidos pueden experimentar distancia en sus propios hogares, y que Dios, en su misericordia, todavía elige usar familias imperfectas y fragmentadas para sus propósitos perfectos. Entonces, ¿a dónde fueron Gersón y Eliezer? ¿Se desvanecieron en la cultura madianita, mezclándose con los ritmos de una tierra que adoraba de manera diferente? ¿Continuaron honrando en silencio al Dios de su padre, pero nunca sintieron la necesidad de liderar o hablar? ¿Se sintieron abandonados? ¿O se contentaron con vidas fuera de la tormenta de milagros y batallas? Quizás nunca lo sepamos. Pero su silencio no es solo una ausencia. Es un espejo, un reflejo de la verdad de que no todas las historias son sonoras, de que no todo legado es visible, y de que incluso en las sombras, Dios ve. Quizás ese sea el consuelo que se supone que debemos sacar de esto, que el Dios que escribió el nombre de Moisés en fuego y trueno, también escribió los nombres de Gersón y Eliezer en su corazón, aunque no los haya escrito en la historia. Que el mismo Dios que llamó a Moisés de la zarza ardiente, también veló por sus hijos donde quiera que terminaran, y que a veces lo que se siente como oscuridad es en realidad protección. No todos son llamados a pararse en la cima de la montaña. Algunos son llamados a servir en silencio en los valles. Algunos son llamados a ser fieles sin aplausos. Y en ese llamado hay dignidad, hay valor y hay gracia. La historia de Moisés y sus hijos es un recordatorio de que la grandeza en el reino de Dios no se trata de visibilidad, sino de obediencia, que el legado no se mide por el logro público, sino por la fidelidad privada. Y que el silencio no significa insignificancia, solo significa que Dios está contando un tipo diferente de historia. Una que quizás nunca entendamos por completo, pero que aún así importa profundamente para Él. Así que aquí está, el momento en que todo encaja. La desaparición de los hijos de Moisés no se trata solo de un nombre que falta en la Biblia. Es un espejo. Nos muestra que incluso las personas más espirituales pueden tener lagunas en sus vidas personales, que incluso los líderes más llamados, ungidos y favorecidos no lo aciertan todo. Moisés se paró en Tierra Santa, habló con Dios en la zarza ardiente, entregó los 10 mandamientos, pero cuando se trató de familia fue complicado. Y quizás ese sea el punto, porque Moisés no era el Mesías, era solo un hombre, un gran hombre, sí, pero aún así un hombre. Y quizás el silencio en torno a sus hijos es una forma divina de mostrarnos que nuestro legado no se trata de perfección, no se trata de tener la familia perfecta o el final ideal. Se trata de obediencia, incluso cuando la historia no sale como esperábamos. Entonces, ¿qué les pasó realmente a los hijos de Moisés? No lo sabemos con certeza, y quizás eso sea intencional. Quizás el punto no sea resolver el misterio, sino comprender el mensaje detrás del silencio, que incluso Moisés, el hombre que habló con Dios cara a cara, tuvo luchas familiares, que incluso en medio de milagros, la vida en el hogar puede sentirse rota, que incluso cuando estás cumpliendo tu llamado, no todos los que están cerca de ti seguirán ese mismo camino, y eso está bien. Dios todavía usó a Moisés, todavía lideró a Israel, todavía escribió la historia. Y quizás, solo quizás, hay una gracia silenciosa en no tener todas las respuestas. Si esta historia te recordó que incluso en el silencio, Dios todavía está obrando, aferra esa esperanza, sigue orando por tu propia familia y confía en que tu lugar en su plan importa. Entonces, si esto te acercó a la verdad, apoya el canal suscribiéndote y activando la campanita de notificaciones. Y gracias por estar aquí.